porque Dios es el que merece toda honra y toda gloria. Amén. Entonces vamos a orar y que el Señor nos dirija. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de estar juntos alrededor de tu palabra a través de este medio, por cada hermano y cada hermana que se unen, Señor, a través de las redes, que tú les bendigas igualmente, sus familias, y que este tiempo, Señor, sea para alabanza y gloria de tu nombre, que tu nombre sea exaltado en cada creyente que se une y se reúne, Señor, a través de este link. Tu bendición te rogamos, te agradecemos, dirige todo en nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a cantar en esta noche. Vamos a empezar con este coro que dice, hay libertad. Dice que Él rompió las cadenas, nos ha dado vida nueva y que al fondo del mar ha echado nuestra maldad. Así Un que segundo, mire, un segundo, Yeyito, para compartir, un segundo, por favor. ¿La tienes o te Un se- ayudo? Sí, no, aquí la tengo, pasa que me está dando lata para compartir aquí, un segundo. Ok. Uy. No, si puedes compartir, comparte, porfa, porque no me está, a ver. ¿Se ve? Ahí está, gracias, sí, ahí vemos, gracias. muy bien, vamos a entonar esta canción. Hay libertad. Cantamos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención. Hay libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Bien, vamos a seguir cantando. Y este es Job 42. Y Job dijo, y respondió al Señor, ¿no? Dice que conoce que todo lo puedes, o podemos saber que el Señor todo lo puede, y que Sí, nuestro
no lo podemos esconder. Amén. Si quieres, yo lo comparto, Paz. Ya se lo tengo. Ya. Ahí lo pueden ver. Ah, la tenía. Bueno, ok. Ahí se puede ver. Sí, se puede ver, Yayo. Sí. Solo que Will Ah, ya ok, lo ok. tenía. Listo. Ah, Vamos a ok, cantar. dale. Dale presentación. Conozco que todo lo puedes. Mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas me había oído. Nuevamente, conozco que todo lo puedes. Mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Y de oídas me había oído. Ahora mis ojos te ven. Preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Bueno, hay un coro más. Dice este coro: tú reinas. Dice que Él es el Dios de la creación, que es digno de adoración y que es el Cordero que ha vencido. Es el Cordero vencedor. Así que vamos a cantar fuerte: tú reinas. ¿Está el éxito? Sí, a un segundo, que estoy compartiendo toda la pantalla, Yayo, porque no me estaba molestando. Dame un segundo. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Ahí ya. ¿Puedes ponerla en modo presentación? Sí, ahí va. No sé, que se me está como medio lento. Ok, estamos viendo el modo desde tu perspectiva. En configuración de visualización, arriba, el segundo, a la izquierda. No, el otro. Este. Y duplicar. Aquí está. Ahora sí. Ahí está. Gracias, Yayo. Cantamos. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy, te la entrego con amor. Tú, fuerza y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tu reina, Señor. Tu reina, Señor. El coro
reinando, con toda autoridad. autoridad. Tú reinas, Tú reinas, Señor. tú reinas, Tú reinas, Señor. para siempre reinará. Gracias, mi hermano. Puedes cerrar tu micrófono. Gracias, Yayito. Ahora sí. ¿Nos escuchas, Manuel? Lucho, ¿nos escuchas? ¿Nos estás escuchando? Sí, yo sí les escucho. No sé si ustedes me escuchan a mí, porque Ahí, me ya te tocó con escuchamos fuerte y otro. claro. Ah, Ya, bueno, listo, perdón. bueno. Disculpen a todos que estaba mi computadora ahí como caprichoso. Gracias. Eso pasa, eso pasa. Bueno, pues buenas noches para todos y gracias por este tiempo que nos regala el Señor de reunirnos juntos alrededor de su palabra. Em, Qué canciones, ¿no? Que nos animan, que nos alientan, que nos hacen recordar esos principios. La verdad es que Dios nos ha dado un instrumento que es la voz para cantar. Señor, y aunque no lo decía alguien que gracias a Dios no nos salvamos, muchos estaríamos perdidos allí. Pero bueno, gracias al Señor por eso. Y en esta noche continuamos estudiando el libro de Proverbios. Cantamos Job, ¿no? Cantamos Job, que también tiene que ver con el tema que estamos tratando en estos miércoles, que es acerca de la sabiduría. Y pues si pensamos en un tesoro, ah, para introducir la enseñanza, un tesoro, pues los tesoros casi siempre vienen a nuestra cabeza, el tesoro, el barco pirata en búsqueda del tesoro o algo así. En el medio en el que trabajo, eh, hay algo que es muy valioso para, para las compañías, para las empresas, que son los datos. Y las empresas, invierten mucho dinero tratando de cuidar sus datos y tratando de protegerlos y de que no se pierdan. Y es como un tesoro, si podemos decirlo, considerado para las compañías, un tesoro que debe ser bien cuidado. Y, y tan cuidado es que hay veces en lugares inhóspitos y en lugares muy seguros se guarda este tesoro. Y, y, y dos cosas allí: el dinero que se invierte para cuidar ese tesoro, el esfuerzo que se hace para que no le pase nada, y también el lugar donde se encuentra. Es un lugar, pues lejano, y es un lugar muy seguro, más que lejano, un lugar muy seguro. Y eso sucede, por ejemplo, en algunas empresas, en algunos bancos. La caja fuerte no va a estar al acceso de todo el mundo, sino está en un lugar seguro. Y esta noche vamos a ver algo acerca del tesoro, no los datos, no el dinero, pero sí, la sabiduría, y sí, un corazón entendido, como vamos a ver esta noche. La fórmula para obtener la sabiduría se titula la enseñanza en esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 2. Y vamos a leer Proverbios capítulos 2 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Altísimo. Vamos a hacer una corta oración para continuar con nuestro estudio en esta noche. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos podemos reunir, Señor, como iglesia, Señor, a estudiar juntos tu palabra, a meditar juntos alrededor de ella, Señor. Y te suplicamos, Señor, que nos des un corazón entendido, como nos vas a mostrar, Señor, en esta noche, y nos vas a recordar, Señor, por estos versículos
por estos proverbios, Señor. Te suplicamos ayuda para poder aplicar, Señor, para poder tener entendimiento, Señor, de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo, la instrucción. Y la instrucción, ese primer versículo lo podemos resumir, o esa instrucción la podemos resumir en dos palabras que creo que ya hemos hablado de ello, y si no hemos hablado en este estudio, lo hemos escuchado también cuando estudiamos juntos en la iglesia, y es algo que debemos recordar y memorizar. Escuchar y obedecer. Esa es la instrucción del versículo 1. Y eso es algo muy clave para un hijo. Si lo aplicamos como está el libro de Proverbios para un hijo, es muy clave escuchar y obedecer. Pero vamos a ver que eso se extiende a cada persona que nos encontramos acá en esta noche, pero muy clave para un hijo, esa instrucción que está dando Salomón. Escucha y obedece. Eh, Vamos a leer el versículo 1 de nuevo. Dice así la palabra del Señor. Estoy en Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Salomón, en su rol de padre, instruye a su hijo, llamándolo, ya lo ha llamado así, hijo mío. Y si vemos en el capítulo 3, primer versículo, también se usa esta expresión. Capítulo 5, primer versículo, también se usa esta expresión. 6, primer versículo, y 7, también se usa esta palabra, hijo mío. Te aconsejo dos cosas, Robán. Presta atención y obedece. Son dos elementos muy sencillos de aprender y memorizar, más por nuestro corazón, o por el corazón, sí, por nuestro corazón. Y la primera elemento de esa instrucción es preste atención cuando te hablo. Y se está refiriendo Salomón, refiriéndose a que su hijo pueda prestarle atención a él como padre cuando le habla. Dice aquí en la traducción nuestra, si recibes mis palabras, pero podríamos decir que prestes atención. Una traducción, otro traductor lo dice de esta manera, presta atención lo que te digo. Y el segundo elemento de esta instrucción, obedece, también se puede traducir, o la Reina Valera lo traduce como guardar. La nueva versión internacional y la nueva Biblia de las Américas lo traduce como atesorar. Entonces, ese principio de guardar tiene que ver con la obediencia. Con la obediencia es algo que se atesora, es algo que se pone en práctica. Entonces, dos cosas. Obedece mis mandamientos, pero antes de obedecerlos tienes que entender, tienes que prestar atención a lo que te digo. Y va a usar una palabra que se va a repetir varias veces. Sí, si Rohan escuchaba y obedecía, iba a recibir tres habilidades en su vida, como príncipe en ese momento y también en su futuro reinado. Podríamos preguntarnos, prestar atención a las palabras de quién. Es, es algo que podríamos preguntarnos en este versículo, que el versículo dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Y la pregunta que podríamos hacernos es, prestar atención a las palabras de quién. Creo que es una combinación de tres elementos. Prestar atención a las palabras de Salomón, evidentemente sí, por su rol de ser padre, porque también en otras porciones de la Biblia y alrededor de la Biblia se instruye a los hijos a prestar atención y a obedecer a sus padres por su rol de ser padres y que están en autoridad delegada por Dios hacia sus hijos.
escuchar también las palabras de Dios en la boca de Salomón. Fue lo que David afirmó respecto a Dios y a su palabra. No tenemos que ir allí, pero segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 31, dice así: en cuanto a Dios, su camino es perfecto y acrisolada es la palabra del Señor. Él, Dios, es escudo a todos los que en, a todos los que encontramos en Proverbios capítulo 30, versículo 5. No tenemos que ir allá, solo lo voy a leer. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. También se traduce: toda palabra de Dios es probada, o toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él, Dios, es escudo a los que en él esperan. Entonces, eh, de acuerdo al consejo que da pues, la palabra de Dios o Dios mismo a través de Salomón, hijos deben y debemos prestar atención a las palabras de nuestros padres por el hecho de ser padres, prestar atención a las palabras de Dios en la boca de nuestros padres y prestar atención a la palabra de Dios, a Dios nuestro Padre, si podemos decir. Podemos aquí sacar, o podemos pensar en tres aplicaciones. Para los hijos, si un hijo o un hijo de Dios, incluyéndonos a muchos adultos acá, escucha y obedece en el consejo de su padre, ¿qué va a recibir? Las habilidades necesarias para su vida presente, pero también para su vida futura. Otra aplicación que podemos sacar aquí, a manera de pregunta de reflexión: ¿cuál fue el último consejo que le dio su padre o su padre Dios? ¿Escuchó? ¿Lo obedeció? Y es para estar reflexionando allí en nuestro corazón. Y otra aplicación que podríamos sacar de este versículo para el padre: querido padre, ¿tiene hijos que están bajo instrucción? ¿Desea que ellos le escuchen y le obedezcan? Reflexione en su corazón si usted como padre está escuchando a Dios, nosotros. Entonces, esa es la instrucción que da Salomón a su hijo: escucha y obedece. La hemos visto, creo que en anteriores versículos, pero vuelve Salomón a recordar. Vamos a ir a los siguientes versículos. Y en estos versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, vamos a encontrar la fórmula para obtener la sabiduría, para encontrar ese tesoro. Y versículo 2, la primera palabra dice haciendo. La palabra haciendo da la idea de en consecuencia a lo anterior, y pues quizás en nuestra traducción, y esa fue la impresión que tuve también cuando leí por primera vez, es como que no da esa idea, pero sí da la idea de que es una consecuencia por escuchar al padre y por obedecerlo. Si un hijo está haciendo eso, entonces va a poner en práctica la fórmula para conseguir o para obtener el tesoro de la sabiduría en su vida con un plan que le va a dar Salomón a su hijo. Entonces, en consecuencia, hijo, ¿qué debes hacer? Versículo 2. Versículo 2 dice: haciendo, estar atento, o haciendo, o en consecuencia, estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Bueno, en estos versículos, versículos 2 y 3, Salomón va a mostrar a su hijo tres acciones para que su hijo ponga en práctica su consejo. O como consecuencia de oír y la obediencia va a ser la puesta en práctica de este triple consejo.
Tres acciones que él debe hacer. Tu oído a la sabiduría, si lo podemos resumir, tu corazón a la prudencia y tu voz a la inteligencia. Los tres consejos podríamos como pensar en estas frases: estar atento, o oír, estar atento ya no a Salomón en su rol de padre, sino a la sabiduría. Y como hemos dicho en otras ocasiones y nos enseña la palabra del Señor, estar atento a la sabiduría es estar atento a la fuente misma de la sabiduría, que es Dios mismo y que vamos a, pues, a estudiar en estudios más adelante. Hay una traducción que usa una palabra que tiene que ver con la música y con los instrumentos. La Nueva Traducción Viviente emplea una palabra pues relacionada a la música y eh, no usa la palabra estar atento, sino usa la palabra afina tus oídos a la sabiduría. Puede ser muy ilustrativo para algunos de nosotros en nuestra cabeza, como debo sincronizar mi oído al consejo del Señor. Debo estar no solamente atento, presto a escuchar con una disposición, sino haciendo lo posible para afinar, darle idea como que tengo que hacer un esfuerzo para comprender muy bien lo que dice la palabra del Señor y por ende aplicarlo a la vida. En segundo lugar, dice, y es la segunda parte del versículo, dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Vamos a saltar un momentico al versículo 3, en la parte final del versículo 3, y a la prudencia dieres tu voz. Son como dos acciones en una en este versículo. La primera es inclinar el corazón a la prudencia. Y en el versículo 3 dice dar la voz a la prudencia. En la segunda parte de estos versículos, pues tienen una relación evidente pues con la prudencia. Y vamos a ver en un momento, en unos minutos, con más detalle a qué se refiere inclinar el corazón a la prudencia y dar la voz a la prudencia, como dice allí en estos versículos. La inteligencia, vamos a ir al versículo 3, la primera parte dice: si clamares a la inteligencia. Pues estos dos versículos, versículos 2 y 3, pues dan esos tres consejos: estar atento, inclinar el corazón a la prudencia y clamar a la inteligencia. El versículo 3 puede haber un paralelismo, es lo que puedo observar, o un sinónimo con, con la, con la parte final del versículo 2 y con el versículo, en el versículo 2 y el versículo 3 hay una parte de esos dos versículos que son sinónimos. Y podemos ver que esta idea se repite en los dos versículos. Y a la luz de ese proverbio, uno podría determinar que si algo se repite es porque es digno de que nosotros le prestemos atención o que le prestemos mayor atención. La idea es similar en estos versículos 2 y 3, es similar a inclinar el corazón a la prudencia. En palabras de otros traductores, dice: si clamares a la inteligencia, también se traduce: si pide entendimiento. Y eso es lo que quiero enfatizar. Entonces, resumiendo lo que he dicho, porque de pronto puede ser confuso, la primera clave en el versículo 2, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría. Esa es la primera parte de la fórmula para obtener sabiduría. La segunda parte es inclinar tu corazón a la prudencia y en la parte final del versículo 3, dar la voz a la prudencia y a la prudencia dieres tu voz. Y la tercera parte de esta fórmula es: si clamares a la inteligencia. Versículo 3, la primera parte. Entonces, tres consejos en uno, si podemos decir, que le da Salomón a su hijo para que ponga en práctica. A manera de aplicación y también, pues, como profundizando en estos tres principios, Dios pide
Dios, o podemos pedir a Dios que nos otorgue un corazón entendido. Y eso es lo que dice allí, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y más precisamente a la parte final, clamar, pedir entendimiento. Es otra palabra que se traduce entendimiento, también es otra palabra que podemos traducir prudencia. Y eso fue lo que hizo Salomón en la etapa inicial de su reinado. Él pidió por entendimiento o prudencia. Vamos a ver en los versículos que vamos a leer a continuación que va a usar la palabra, no va a usar la palabra prudencia, pero sí va a usar la palabra entendido o inteligencia, que pues en la traducción original es la misma palabra, pero pues allí la encontramos pues con, con otra palabra, pues quizás por la manera que está escrito nuestro castellano, que es muy rico. Reyes capítulo 3, Primera Reyes capítulo 3, para referencia es el momento cuando Salomón pide sabiduría. Dios le dice, bueno, pide lo que quieras, la inauguración de tu reinado, si podemos decirlo de manera coloquial, y Salomón va a pedir entendimiento o prudencia. Vamos a ir al capítulo 3, versículo 9. Dice así la palabra del, del Señor. Estoy en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da o otorga pues a tu siervo corazón entendido e inteligencia. Mientras leemos estos versículos, y si usted desea subrayar allí o hacer una marca allí en su Biblia, la palabra entendido o inteligencia es la misma palabra prudencia que encontramos en Proverbios. Y fue el pedido que hizo Salomón. Dice así, Primera de Reyes 3:9. Da o otorga pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, prudencia, para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Fue el pedido que hizo Salomón al Señor, un corazón entendido, un corazón prudente. ¿Por qué pedir un corazón o por qué pedir por un corazón prudente? ¿Por qué pedir por un corazón inclinado a la prudencia o un corazón entendido? De acuerdo a Génesis, el corazón del hombre está todo lo contrario. No quiere tener un corazón entendido ni prudente, sino el corazón del hombre está inclinado a lo malo aún desde la niñez. Quiero que vayamos por un momento, por favor, a Génesis. Entonces estamos viendo que uno de los consejos de Salomón hacia su hijo es, pide por tener entendimiento, pide por ser un hombre prudente. Y vamos a ver en Génesis capítulo 8 que el corazón del hombre, el corazón nuestro, desde niño está inclinado hacia lo malo. Vamos a ir a Génesis capítulo 8, versículo 15. Dice así la palabra del Señor, Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé, Noé saliendo ya, diciendo, sal del arca. Capítulo 8, pero ahora versículo 20.
Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento, porque la inclinación del corazón del hombre es malo desde su juventud. Realmente es desde su niñez, como se traduce en otras Biblias. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bueno, eso no es algo nuevo, creo que sabemos, pero la Biblia confirma algo que está pues en nuestro corazón. Un corazón prudente, entonces algo que podemos aplicar es, si es algo que se repite, porque vemos en Proverbios capítulo 2, versículos 2 y 3, que es algo que se repite de diferentes maneras, digamos, pues es algo importante que debemos hacer. Y Salomón mismo, el autor de este proverbio, nos anima a pedir, a orar por tener un corazón prudente, por tener entendimiento, que es un sinónimo, por Proverbios capítulo 2, dice, un corazón inclinado a la prudencia y pedir por ello. Para, para entender quién es una persona prudente, porque hasta ahora hemos visto que, que debemos, o que es algo que podemos, que una parte de la fórmula es tener en nuestra oración, clamando al Señor por prudencia, pues vamos a ver algunas características que están en el mismo libro de Proverbios que nos ayudan a entender algunos aspectos de una persona prudente o con un corazón entendido. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y uno de ellos es una persona prudente evita la queja y la murmuración. Y eso lo vemos en Proverbios capítulo 11, versículo 12. Si podemos ir allí un momento y guardar allí el lugar en Proverbios 2. Proverbios capítulo 11, versículo 12 dice lo siguiente. El que carece de entendimiento o prudencia, menosprecia a su prójimo. Ese es el aspecto negativo. Pero el aspecto positivo, más el hombre prudente, calla. Es decir, evita quejarse, evita murmurar, evita hablar de otros. Es una persona que guarda silencio y no va a denigrar por ninguna razón a otra persona. Y pues habrá muchos contextos. Es, es muy práctico. Entonces dice, evitemos la queja y la murmuración. Segunda característica de una persona prudente es lenta o, o, lenta para airarse. Proverbios capítulo 14, una página adelante, dice Proverbios 14, 29, dice la palabra del Señor. El que tarda en airarse es grande de entendimiento o prudencia. Por el contrario, más el impaciente de espíritu, es decir, el que no es prudente, ¿qué va a hacer? Va a enaltecer la necedad, se va a enojar. Entonces recordemos, una persona prudente va a evitar la murmuración, una persona prudente va a tardar en enojarse, eso no quiere decir que no se enoja, pero va a tardar en enojarse. Y la tercera característica es que va a permanecer en el buen camino. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 21. Dice allí la palabra del Señor, Proverbios 15, 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido o prudente endereza sus pasos. En otra versión,
La persona sensata permanece en el buen camino. Y muchas distracciones, muchas oportunidades para desviarnos del camino, como veíamos la semana pasada, que nos lleva a la vida eterna, el camino que nos conduce a la vida, muchas oportunidades ahí, pues podemos pensar en todas las distracciones que tenemos, podemos pensar en todas las influencias hacia el pecado que tenemos, en lo que escuchamos, en lo que vemos, en las relaciones que tenemos. Eso es algo sin duda que estamos expuestos a eso. Pero hijo, permanece en el buen camino. Hijo, sé lento para la ira. Hijo, evita la murmuración. No te quejes. Y finalmente, un buen consejo para hijos, para grandes: tacto, tiempo y tono en nuestras palabras. Proverbios capítulo 17, otra característica, la manera de hablar del prudente. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Dice así, Proverbios 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Voy a volverlo a leer en otra traducción. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento, con prudencia, es serena. ¿Cuánto nos falta un espíritu prudente o ser serenos, no? Y dice allí, cuando empleemos palabras, tengamos tacto, tiempo y tono al expresar, al comunicarnos con otras personas. Salomón emplea la búsqueda de un tesoro en el versículo 4 a manera de ilustración para llevar a cabo el plan de acción que ha aconsejado a su hijo. Y eso lo vemos allí en el versículo 4. Vamos a ir de nuevo a Proverbios. Entonces, haciendo un pequeño repaso, solamente he hecho énfasis en uno de los tres consejos. Atento tu oído a la sabiduría, solamente lo mencionamos. Inclinar el corazón a la prudencia y dar su voz a ella, y clamar a la inteligencia, que esas tres frases, a mi manera de ver, son sinónimas. Y en el versículo 4 va a usar una ilustración. Y por favor, leamos juntos versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. La ilustración que emplea aquí Salomón en este versículo 4 ayuda al hijo al entender el gran valor de su búsqueda de sabiduría, prudencia e inteligencia. Su valor se compara con la abundante riqueza que tuvo Salomón. Solamente para referencia, Primera de Reyes 10:27 nos habla de la gran fortuna que tenía Salomón, si podemos decir, la gran riqueza. Y también se puede comparar con el gran valor del tesoro. Un momento, por favor, a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Estamos viendo la ilustración. Busca la sabiduría, busca la prudencia, busca la inteligencia como si fuera un tesoro, como si fuera algo de mucho valor. Y, y, y vamos a ver en Primera de Crónicas capítulo 29, algo que atesoró Salomón, que atesoró, perdón, David, que le era de mucho valor: el oro y la plata que almacenó. Y que Crónicas, versículo 1, dice así: luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia, o como hemos aprendido, es simple. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro y plata
y sigue diciendo otros metales, versículo 3. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. He reunido para su santo 102 toneladas de oro, es decir, 3.000 talentos de oro de Ofir y 238 toneladas de plata, es decir, 7.000 talentos de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos de oro y plata que harán los artesanos. Pues este versículo allí en Proverbios que dice, busca la sabiduría, busca la prudencia como tesoro, es algo de mucho valor y quise que fuéramos a este versículo porque ese fue el valor que le dio David a su tesoro. Increíble, ¿no? Su poder, digamos, económico, pero también el valor de su tesoro. Y eso es lo que quiere Salomón. Dice, si tú aprecias algo, si es algo de mucho valor, procura buscar la sabiduría y la prudencia como un gran tesoro que se debe cuidar, como algo de mucho valor que se debe proteger y evidentemente que se debe aplicar en la vida. El joven debe buscar y escudriñar la sabiduría y la prudencia. Hasta que salga de su casa debe hacerlo, hasta que cumpla la mayoría de edad. El sentido de buscar, el sentido es buscar en el momento actual la sabiduría y después de que cumpla la mayoría de edad, seguir buscándolo. En el futuro, seguir en búsqueda de este tesoro. En ese orden de ideas, todos, pequeños, por decirlo de alguna manera, medianos y grandes, hablando de personas, Job también es un ejemplo de un varón que temió a Dios y que escudriñó como a tesoro la sabiduría mediante la reflexión, la formulación de preguntas y la descripción de la búsqueda, la descripción de su tesoro buscado. Y no vamos a leer el versículo, pero vamos a verlo seguramente en enseñanzas siguientes. Es Job, capítulo 28, versículo 12 en adelante. Vemos que él reflexiona acerca de la sabiduría. Vemos que él hace una búsqueda intensa por entender y ser un varón prudente. Y vemos allí en Job, capítulo 28, versículo 12 en adelante. Entonces, a manera de aplicación, ¿quién debe buscar este tesoro? Cada hijo, cada creyente, cada uno de nosotros. ¿Cuál es el tesoro que debemos buscar con tanta intensidad como dice Proverbios? Eh, versículo 4, si como la plata la buscares y la escudriñares, eso es más que una búsqueda. ¿Cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? Uy, casi no salgo de esa palabra. Sabiduría y prudencia o un corazón entendido. ¿Hasta cuándo debemos buscar la sabiduría, la prudencia, el corazón entendido? ¿Hasta cuándo debemos pedir por entendimiento a Dios? Toda nuestra vida. Eso es algo que no tiene un término y es la idea en ese versículo, que estemos clamando, que estemos pidiendo. Y no va a llegar un momento en el que seamos lo suficientemente sabios como palabras, si podemos decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el resultado? El resultado lo vemos en versículo 5 y también es la conclusión de la enseñanza. No vamos a, pues como a dar una mayor explicación, pero eh, sí usa la palabra entonces. Y en los versículos anteriores dice, si recibieres, si inclinares, si hicieres esto, si pidieres al Padre que te dé prudencia, que te dé sabiduría, que te dé un corazón entendido, si aplicares tu corazón, si de todo corazón buscares esto como un gran tesoro, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces entenderás
el temor de Jehová. Primer resultado. Y segundo, hallarás el conocimiento de Dios. Entenderás quién es Dios, si podemos resumirlo. Sabrás quién es Dios. Conocerás a Dios y vivirás de una manera, como veíamos en los versículos anteriores, afinada al consejo de Dios, a la voluntad de Dios. Y que quería terminar con ese versículo en esta noche. Si hacemos esto, vamos a resumirlo en dos cosas: estar atento nuestro oído a la sabiduría, a estar atentos a Dios, y segundo, pedir porque Dios nos dé discernimiento, pedir porque Dios nos muestre su consejo. Y hijos, como inició este proverbio, escucha por favor y obedece. Si hacemos eso, si haces eso, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Les vamos a hacer una oración. Señor, te alabamos en esta noche y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te suplicamos ayuda, Señor, para que tu palabra tenga sentido para nosotros, por favor, Padre. Y rogamos de ti ayuda, Señor, para poder recordarla, memorizarla, pero sobre todo ponerla en práctica, Señor. Te lo suplicamos, Dios. Dejamos en tus manos este tiempo, agradecidos contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones.